Espero que estén bien. Iniciamos entonces el martes con dos invitados, el doctor Juan Alberto Reichenbach y el doctor Mario Rovere. El doctor Juan Alberto Reichenbach es pediatra, es especialista consultor en pediatría y doctor en medicina. Es adjunto de pediatría en la Facultad de Medicina de La Plata, docente en varias facultades más. Estuvo en numerosos cargos, sobre todo en Ministerio de Salud de provincia, de nación. Es autor de algunos libros de pediatría y también es coautor de numerosos artículos. Y también va a participar en la presentación, en esta oportunidad, del libro Pediatría en Red, versión tercera. Va a estar el doctor Mario Rovere, que es un reconocido sanitarista de nuestro país y actualmente es el director de la Escuela de Gobierno en Salud de la provincia de Buenos Aires. Creo que el doctor Rovere todavía no está, pero en un ratito va a incorporarse a la reunión esta. Así que bienvenido, Juan Alberto, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a FEMEDA. Para mí es un orgullo poder estar presentando esta obra colectiva que en principio es una obra, digamos, para difundir, es una obra gratuita que surge de un colectivo que ahora les cuento. Ahí a Verónica le pasé los datos, que después lo podemos socializar, digamos, de la versión ebook de los libros, que pueden ser bajadas de una página que se llama la página La Red Sana. Les cuento de qué se trata, se los muestro, no tenemos posibilidad de verlo mágicamente, digamos, pero bueno, este es el libro, este es uno de los libros. En realidad es una colección de libros que empezamos allá por el 2010, 2011 aproximadamente, cuando iniciamos. Yo estuve mucho tiempo relacionado con las residencias de pediatría de la provincia de Buenos Aires, o sea, con un grupo de instructores literalmente de toda la provincia y también de nación. Iniciamos un programa nuevo de pediatría, un programa de residencia de pediatría de 4 años, y bueno, y eso generó una red de afectos y de trabajo muy importante a lo largo de toda la provincia. Y también, bueno, excedió los límites provinciales y se fue al Hospital Garrahan, al Gutiérrez, a los hospitales más grandes y más reconocidos del país, también en el interior. Y eso se sumó, digamos, al trabajo de varias universidades, porque, bueno, gran parte de ustedes seguramente, y mucha de la gente que ha participado de este libro, tiene contactos múltiples en distintas universidades, y aparte de trabajar en los ámbitos privados y en los ámbitos estatales. De eso surgió entonces esta serie. Ustedes van a ver que es Pediatría en Red 1, 2 y 3. Son libros más o menos del mismo tamaño, y que tienen, digamos, como novedad, por decirlo de alguna manera, solo la concepción, porque es una concepción basada en la currícula innovada, digamos, que está vigente en el ámbito académico, en los ámbitos profesionales, desde la década del 70 aproximadamente, cuando desde McMaster, y a partir de un trabajo que después se extendió a Harvard y a centros muy reputados del mundo, se comenzó con lo que se llama la innovación curricular, que es aquella que está fundamentalmente basada en la priorización del problema y en la reflexión, y no tanto en el contenido, digamos, académico en sí mismo. O sea, yo les diría de que estos libros son libros que inician la necesidad de abordar un tema pediátrico, en este caso, desde el problema real. O sea, un paciente vivido con nombre y apellido en un determinado contexto, ya sea de internación o en un contexto de atención primaria,
con toda la problemática que eso genera. O sea, cada uno de los capítulos es un problema particular que nos enfrentamos, digamos, los neonatólogos, los pediatras, los que hacen adolescencia, a lo largo de toda nuestra vida profesional. De hecho, la mayor parte de los casos son casos vividos en el ámbito asistencial. Yo fui jefe de docencia del Niños de La Plata y fui instructor de residente muchos años ahí, y bueno, es toda una recopilación minuciosa de pacientes a lo largo de tantos años, 40 y pico. Tengo literalmente 44 años de médico. Eso generó toda una nueva visión, digamos, porque ya no salíamos del tema del aparato, del sistema o del síntoma, y pasábamos a un paciente real con la problemática que tenemos en mi pueblo. Yo soy del interior, como muchos de ustedes seguramente. Soy de Verónica, originalmente. Viví toda mi vida en La Plata, pero soy de Verónica. O sea, entonces presentamos la situación realmente como se ve en el lugar de los hechos, con las urgencias, las necesidades, las dificultades, el inacceso, el acceso, etcétera, que todos estamos acostumbrados a haber vivido durante nuestra vida profesional. Por supuesto que ello está, como habitualmente hacemos, analizado en distintos niveles, en el nivel, digamos, de la primera consulta, en el nivel del clínico general o del médico general, todo aquel que atienda niños, y tenemos también la opinión de los expertos, o sea, la gente que hace alguna de las especialidades que derivan de la interconsulta con esos niños. Por eso se ha transformado en un libro, digamos, de mucha circulación, porque está basado fundamentalmente en 2 o 3 ejes, que son la clínica, la recuperación de la clínica, pediátrica en este caso, la clínica, digamos, de las comunidades, es decir, la clínica, la epidemiología puntualmente, los determinantes sociales que hacen que ese niño enferme de esa patología, todo ello analizado desde la prevalencia. O sea, en pediatría, si hoy yo abro la puerta de un consultorio, soy médico general y abro la puerta de un consultorio en mi pueblo, hay 40 personas en la cola, 40, 50 a la mañana, y el 60-65% de esos 40 son niños o adolescentes, menores de 19 años, y la mayor parte de ellos seguramente tendrán menos de 4 años si tienen la suerte de demandar en virtud de la pandemia que nos acosa, ¿no? A su vez, y esto analizado, digamos, desde muchos años de trabajo asistencial en un hospital como Niños de La Plata, puntualmente desde de una labor que tenía, que era la auditoría de historias clínicas, digamos que en pediatría 20 problemas de salud explican el 90% de las cosas que le pasan a los chicos. En un lugar digamos, de derivación, como era el hospital de niños, uno intuía que llegaba todo aquello reparable, ya no promocionable o prevenible. O sea, llegaban las supuraciones pleuropulmonares tardíamente por no haber hecho el diagnóstico de neumonía, o llegaba una meningitis decapitada, o llegaba una infección urinaria con un síndrome febril de varios días, o llegaba un deshidratado con alguna dificultad para su control en los lugares de internación pequeños. Entonces la idea prioritariamente es avanzar sobre la anticipación, la promoción, la prevención y todo aquello que nosotros sabemos que se hace en los primeros niveles de atención, que a mi criterio son trascendentes en el momento del paciente y trascendentes en el momento del profesional. O sea, en mi época, en el hospital, el menos valuado, por así decir, era llevado al centro de atención primaria o llevado a la guardia de emergencia o a los consultorios externos, cuando en realidad yo siempre pensé, y creo que seguramente coincidimos, que el recurso o el capital humano más valioso es aquel que está en el primer momento, digamos, de consulta del paciente. Y por eso yo siempre he jerarquizado, y de hecho conozco los pediatras de casi toda la provincia y el país, he jerarquizado la importancia que tiene el primer consultor, que es aquel que debe estar adiestrado para las situaciones complejas. Quizás es mucho más complejo atender un paciente con violencia familiar, con maltrato familiar, que, digamos, atender un shock en la sala más compleja de terapia intensiva del
del Niños o del Garrahan, simplemente porque eso está perfectamente estandarizado. En cambio, el problema complejo, el que tiene múltiples variables, seguramente es más difícil. Por eso yo estimo muy útil y muy trascendente la acción del recurso que atiende esos 20 problemas de salud. Nosotros, con la auditoría de historias clínicas en el hospital, que la he hecho durante muchos años, comprobamos con grandes maestros de la pediatría provincial y nacional, comprobamos que con una adecuada anamnesis y con un adecuado examen físico, con una adecuada clínica, se lograba llegar a la mayor cantidad, casi al 80% del total de los diagnósticos que se hacían en el hospital. Mucho antes de las pruebas complementarias, que marcaban el exceso de la utilización, digamos, de los laboratorios o de los diagnósticos por imágenes, antes de un análisis clínico del paciente. El libro pretende de alguna manera ese razonamiento, esa reflexión, esa recuperación de los grandes maestros de la pediatría, el doctor Gian Antonio, el doctor Rentería, el doctor Silver, el doctor Espisillo, y tanta gente que ha formado clínicamente y que ha demostrado que la cantidad de placas que se sacan en un lugar de máxima complejidad, o la cantidad de coprocultivos que no se retiran, o la cantidad de ecografías antenatales que se hacen sin interpretación adecuada, son de alguna manera una muestra de las carencias o las dificultades en el momento del proceso complejo de diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué aborda este libro? Aborda toda la problemática de la niñez desde una visión transdisciplinaria también. O sea, ¿quién puede negar la importancia de la enfermería pediátrica, de los especialistas, de los especialistas de aquellas afecciones prevalentes? Y aborda también el manejo de esa patología prevalente, fundamentalmente en los lugares de menor complejidad. Si uno analiza cuántas bronquiolitis, en esta época la bronquiolitis le ha cedido el nicho ecológico al SARS, ¿no? Hemos tenido menos bronquiolitis en toda la provincia de Buenos Aires, pero antes de esta situación, ¿cuántas bronquiolitis debían internarse? Y uno dice, el total de bronquiolitis, el niño en el primer año de vida, hasta en un 60% de los casos, está expuesto al virus sincicial respiratorio, que es el agente etiológico de la bronquiolitis. ¿Cuántas bronquiolitis internan del total de bronquiolitis que se generan a lo largo de un año de vida? Estamos calculando que en nuestro país nacen aproximadamente 700.000, un término medio de 700.000 niños por año, que van a estar expuestos en un 60% a la bronquiolitis. O sea, casi 400.000 niños van a estar expuestos al sincicial respiratorio. Ahora, ¿cuántos internan? Solamente el 3% del total. El protagonismo esencial de la bronquiolitis es aquel médico que está en un CAPS en mi pueblo, cerca del barrio, el que va a ir a verlo a la casa a la hora que sea, el que va a ir con un equipo disciplinario porque tiene nominada a la población, y va a controlar precisamente los 2 o 3 primeros días de la bronquiolitis en el lugar de los hechos. Todo ello redunda, y puedo dar 1000 ejemplos de eso, redunda en una mejor atención para el paciente y también un menor gasto para los sistemas de salud. O sea, yo siempre pongo en las clases el ejemplo del síndrome urémico hemolítico, una patología, les diría casi argentina, lamentablemente. La conozco desde que era residente, hacíamos las diálisis peritoneales en el hospital con magníficos nefrólogos, y no sabíamos en ese momento por qué estaba producido. Yo hoy cambio la profilaxis del síndrome urémico hemolítico. Hay más o menos 500 casos nuevos por año en la República Argentina de síndrome urémico hemolítico con secuelas irreversibles, o con secuelas no tan dramáticas, pero sí permanentes, o sea, se transforman al paciente en un potencial renal crónico. Cambio eso por un control bromatológico, cambio el mejor centro de diálisis del país, no lo cambio, son necesarios los dos, pero quiero decir, conceptualmente, el cuidado de el cuchillo del carnicero, de la tabla de la carnicería,
Hay un estudio o de los lugares de venta de hamburguesas, o de la salud de la leche, o del agua que el niño toma, que no tiene la Escherichia coli con esa variante, es más o tan trascendente como el centro de diálisis más importante. Desde el punto de vista fundamentalmente de la salud y los derechos de salud del niño, pero también desde el valor económico que eso significa, ¿no? El libro va apuntado a eso, va apuntado al médico que tiene una atención permanente en una comunidad determinada, en un área programática, ya sea en un centro de atención primaria de mi pueblo, de Toluín, en Tierra del Fuego, o en el medio del lugar más denso del conurbano bonaerense. 40 años de profesión, de alguna manera nos ubican acerca de los motivos prevalentes, aquellos que tenemos que manejar inicialmente, y nos dan letra, digamos, para decir, bueno, las enfermedades respiratorias, las enfermedades, la infección urinaria, los síndromes infectológicos, la prematurez y el bajo peso, las enfermedades emergentes, ¿no? Bueno, obviamente el dengue y, sin duda, actualmente el COVID, en el cual también hay artículos generados por nuestra propia gente. ¿Quiénes fueron? Yo no sé si Mario no se debe estar pudiendo comunicar, Verónica, me parece. Yo le mandé perdón, que interrumpo aquí, digo, porque ya debería estar llegando Mario, es muy puntual, y me aseguró que venía. Digo, ¿quién confeccionó este libro? Y bueno, lo hicimos de distintas cátedras de distintos lugares del país, desde las residencias más complejas, le digo, el Garrahan, el especialista en genética, el cardiocirujano, pero también con el médico clínico que atiende en los lugares más alejados, porque esa expertise, ese conocimiento del área programática, ese conocimiento de la gente, del niño y de la familia, son trascendentes en el momento del proceso diagnóstico en pediatría. ¿Por dónde circuló? Y ha circulado por todo el país el libro, es usado como referencia, el Pediatría en Redes es usado como referencia bibliográfica para el examen de ingreso a residencia de profesionales. O sea, se toma bibliografía ahí para el ingreso a las residencias. Por lo tanto, se ha difundido en distintas áreas universitarias, sobre todo en aquellas, hay muchos ya en nuestro país, que han adoptado la currícula innovada. El otro día, en una presentación que hicimos en la Facultad de Medicina con el doctor Basualdo y con los decanos de Mar del Plata y de UNICEN, el doctor Trebuch, que es el decano de Olavarría, de la Facultad de Medicina de Olavarría, en la cual soy docente, y son todos estudiosos de la educación médica, decía claramente que en los círculos más selectos de la pedagogía médica actual, los programas son problemas. O sea, citaba claramente una universidad de Holanda en la cual ponía como, digamos, la currícula de esa universidad son aproximadamente 200 problemas, que son los problemas que de alguna manera significan la mayor complejidad para el médico que termina su formación inicial en pediatría y va a hacer pediatría en los centros de atención primaria. No obviamente para el que va a hacer cardiocirugía, el que va a hacer dermatología, el que va a hacer oftalmología o alguna especialidad. Este trabajo en red nos ha dado de alguna manera una gran sinergia, porque nos ha permitido entender que todos, el más excelso cirujano plástico y el médico que está atendiendo del otro lado del barrio más periférico de cada una de las áreas programáticas, tienen cosas para decir. Por lo cual eso le ha dado una gran adhesividad, le ha dado una gran red de afectos y de conocimiento que nos ha permitido de alguna manera ir creciendo. Y de hecho, a mí me toca fundamentalmente coordinar la obra, coordinarla, escribir algunos artículos, pero coordinarla, compilarla desde muchísima gente, muchísimo recurso humano muy valioso, que está disperso a lo ancho y largo de todo nuestro país, en las latitudes más extremas. Y en los últimos 2 tomos, en Pediatría Red 2 y 3, hemos contado con
con la asesoría y con la ayuda de profesionales de países cercanos, de Latinoamérica, como Uruguay, Brasil, Ecuador, españoles también participan, hay gente de Canadá que habla de temas específicos que nosotros todavía no tenemos demasiada experiencia. Y eso le ha dado de alguna manera, nos ha dado la posibilidad de generar en el ámbito de la Escuela de Gobierno que dirige el doctor Mario Rovere, que es el prologuista del libro, uno de los prologuistas y que me ha ayudado y me ha incentivado, nos ha permitido generar un portal, que es un portal de educación permanente, que es algo así como la versión, digamos, 2021, por decirlo de alguna manera, de un libro en el aire, en el cual gran parte de los profesionales participan con aportes, que son vistos obviamente por un consejo que los analizamos, y en esos aportes son tomados muchas veces capítulos para continuar con esta producción. O sea, yo no sé si Mario va a aparecer, espero que sí, porque siempre es muy importante su aporte. ¿Está viniendo? No te escucho. Estoy aquí, Juan. ¿Estás acá, Mario? Bien. Yo estaba prolongando la charla, ya los estaba aburriendo, porque yo quería que te escucharan a vos, que siempre sos una voz muy, muy clara y muy lúcida, para lo que sea, en este caso para la presentación de este libro. Yo no tengo mucho más que decirle, simplemente que creo que el libro, como seguramente lo dice Mario muy bien, mejor que yo, es una herramienta para ese recurso tan, tan importante en este momento, que es el capital humano que trabaja en el lugar de los hechos, que trabaja en los centros de atención primaria, que trabaja en los primeros niveles, y no solo el médico, sino también el equipo disciplinario de salud integralmente. Yo no sé si me estabas escuchando, Mario, pero medianamente conté lo que era el libro, así que te dejo porque me parece que nos vamos a exceder en tiempo, si no. Muchísimas gracias por la presentación, y a través de Verónica o de quien sea les dejo después el link de la página del cual pueden bajarlo. Los libros están dispuestos, son adecuadamente gratis, por decirlo, en la versión ebook. Y antes de terminar, quiero agradecer obviamente a FEMEVA, la Fundación FEMEVA, la editorial, que me ha permitido en un momento difícil, Mario estuvo en esa reunión, elaborar 4 libros, La Hora de Oro en Pediatría, lo cual fue un esfuerzo magnífico en la institución y que lo tengo guardado en mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Te dejo, Mario. No sé, Verónica, ¿qué disponés? Si no, lo dejo a Mario. Sí, Mario, hola. Perfecto. Adelante, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, digamos, la alegría y el agradecimiento, digamos, a ustedes y a Juan por la posibilidad de compartir. Nosotros, la verdad que tenemos muchos de ustedes nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado iniciativas lo veo a Carlos Laguía por ahí, digamos, así que hemos trabajado mucho en la formación con FEMEVA y con los colegios médicos en la provincia. Y sobre todo, me parece que lo que ustedes normalmente ven, yo no sé en este momento si me escuchan porque los veo medio congelados. Te escuchamos bien, Mario. Perfecto, gracias, Guillermo. No, lo que quería comentarles es que efectivamente, como señalaba Juan, yo estuve en la presentación del libro, digamos, ahí en FEMEVA. Fue muy importante para nosotros recoger un poco la obra de Juan a lo largo del tiempo. Yo no sé cuántos conocen esto, pero digamos, el repositorio de pediatría más importante que tenemos en todo el sistema de residencia de la Argentina es el que Juan, digamos, estuvo trabajando muchos años
De tal manera que lo primero que hicimos fue, de estricta justicia, fue rehabilitar ese repositorio que estaba inexplicablemente oculto, o sea, digamos, afortunadamente recuperable. Y fundamentalmente, como Juan nos ayudó mucho en la etapa en que estábamos en el diseño y en la ejecución de la carrera de medicina de La Matanza, lo que nos pareció era que era muy importante establecer un diálogo entre, digamos, entre la profesión médica, las especialidades y los problemas de salud que a su vez las especialidades abordan, ¿no? Es decir, que es muy obvio que hay una relación directa entre la salud del niño, niña y adolescente y la pediatría, pero queríamos marcar digamos, ese contraste o ese diálogo, más bien que contraste, ese diálogo porque nos parecía muy importante tener en cuenta que siempre que uno analiza el problema, digamos, central, que para nosotros es la salud de la población, hay una enorme oportunidad de reinventarnos como especialidades y como profesiones. Todo esto era una reflexión antes del coronavirus. Después del coronavirus yo diría que casi toda la estantería de las profesiones de salud y de las especialidades se ha conmocionado, e incluso quienes de alguna manera, a pesar de nuestras responsabilidades más transversales, seguimos teniendo el corazoncito en el campo de la pediatría, nos damos cuenta concretamente, por ejemplo, que esta especialidad ha arrinconado, digamos, la preocupación por la salud de niños, niñas y adolescentes, porque no apareció como el grupo fundamentalmente vulnerable, y por supuesto que no deseamos, a pesar de que hay evidencia de algunos problemas de salud, el Garrahan nos dice que ingresan un niño a terapia intensiva por día por COVID. Sin embargo, digamos, es muy obvio que la complejidad está trasladada fundamentalmente al campo de los adultos, incluso de los adultos mayores. Quizá ahora, con la vacunación, esto ha cambiado y ahora tenemos un nuevo escenario, obviamente indeseable, que es personas más jóvenes, digamos, poblando las unidades de cuidado intensivo. Y un debate muy grande que se está dando en este momento en varios países sobre si la vacunación debería llegar también a los niños, digamos, en el caso de esta tremenda enfermedad. Nosotros hemos tenido con Juan la permanente intención, por un lado, de entender que a veces uno tiene política pública a favor y a veces tiene política pública en contra, pero somos hombres y mujeres militantes por el derecho a la salud, en cualquier circunstancia, en las buenas y en las no tan buenas. Y a mí me parece, por ese motivo, digamos que era muy importante compartir con ustedes estos momentos, esta presentación, porque, digamos, el trabajo de Juan representa para mí un símbolo de cómo se puede sostener convicciones e ideales en cualquier circunstancia, digamos, bajo buen clima y con mal clima también. Y sobre todo algo que a mí me entusiasma, pero que yo lo predico y Juan lo lleva digamos, a la obra, que es el tema de trabajar en redes. Es verdaderamente notable la capacidad, digamos, como Juan ha logrado transformar y, digamos, la producción de libros en este momento de autor colectivo es casi nadar contracorriente. Esto es como la ruta del salmón, digamos, o sea, es juntar voluntades, juntar convicciones y el espectro de poder escribir desde un texto que puede ser, textos que pueden ser de utilidad para el especialista, que puede ser de utilidad para el generalista o para el médico de familia, y en algunos casos, y en muchos casos más bien, digamos que también puede ser de utilidad para la docencia y para la educación médica, ¿no? O sea que en todo ese espectro
incluso otras personas, otras profesiones que también convergen en la preocupación o el cuidado de la salud. Ustedes pueden ver también a Juan, digamos, en los medios, digamos, compartiendo, digamos, una prédica de una preocupación que es muy grande, digamos, en este momento. Quiero señalar finalmente, porque es un tema que nos ha preocupado enormemente, que también tiene que ver con el campo materno-infantil, que es el tema de que, como pasó históricamente con el H1N1, hoy también tenemos a las embarazadas como un nuevo grupo de riesgo. Y, digamos, y me parece que viene todo esto a ilustrar algo que hemos repetido digamos, con mucha frecuencia, que es que cada vez que nos aprendemos las respuestas nos cambian las preguntas, ¿no? Entonces, si uno quisiera explicarle a los jóvenes profesionales por qué la medicina es una profesión que te obliga a mantener el aprendizaje durante toda tu vida, creo que este último casi 2 años, 18 meses, digamos, nos ha puesto frente a ese espejo, ¿no? Frente a la necesidad todo el tiempo, acá mismo con el protocolo de atención COVID, digamos, yo diría que cada 30 días tenemos que estar actualizando protocolo para ver, digamos, qué se suma, digamos, si tal fármaco, si el plasma, si el suero, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, que forma parte de nuestro trabajo cotidiano. Así que yo, digamos, he estado acompañando a Juan en la presentación de su producción reciente, también en el ámbito universitario, y quiero señalar que hay muchas universidades que han acogido con mucho entusiasmo: la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la UNICEN, digamos, de tal manera que, podríamos decir así, el semillero hoy de los futuros profesionales, digamos, está mirando con mucha atención esta producción, que por supuesto nos encantaría que se reproduzca en el mundo de la geriatría, en el mundo de la clínica, en el mundo de la cirugía, de la medicina general, porque es algo así como la producción científica viva, en obra, digamos, que refresca con producción nacional, cuando en muchos casos solamente tenemos libros traducidos de otras latitudes que no siempre se adaptan a nuestra realidad sanitaria. Así que yo, nada, no puedo sino agradecerles esta oportunidad y quedarme a disposición si hay alguna pregunta o algún comentario, pero fundamentalmente agradecerle a ustedes porque sé que en momentos difíciles FEMEVA fue una acogida fundamental para la obra de Juan. Muchas gracias, Mario. Vero. Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación. En verdad que sea una obra colectiva en la que escriben muchos pediatras que son conocidos nuestros, así que tiene mucho valor. Creo que, bueno, vamos a difundirla con todos nuestros pediatras, así que, y para nosotros también fue muy bueno poder colaborar en la edición anterior con la Hora de Oro de Pediatría. Y creo que siempre hay muy buenas, ahí está todo. Sos un vendedor de libros ahora. Hay un tema que creo que en este momento también puede ser una muy buena oportunidad para colaborar a través del centro de simulación. Tenemos algunas posibilidades y por eso nos vamos a estar comunicando con los dos, con Juan Alberto y con Mario, porque desde el centro de simulación, Inspire, hay un camino también muy factible de hacer algo juntos en forma colaborativa. Así que nos vamos a comunicar con el doctor Juan Ignacio Cobian, el director del centro, para ver, porque nos gustaría mucho hacer algo adelante en forma conjunta. Así que me pareció muy, muy bueno, me llamó la atención esto que vos dijiste, síndrome urémico hemolítico, casi una enfermedad argentina. ¿Cómo es esta situación? Te cuento la historia brevemente. Yo
año 79 ingresé a la residencia del Hospital de Niños. En esa época teníamos un maestro que es ciudadano ilustre, que es la luminaria de la Pediatría Nacional, que era el doctor Carlos Gian Antonio, el cual tuve el gusto de conocer en el Gutiérrez de Buenos Aires. Y Gian Antonio en realidad tuvo trascendencia mundial por su trabajo, pues, fundamentalmente porque era un pediatra humanista, un ejemplo a imitar, pero también fundamentalmente porque tuvo muchísima implicancia en el conocimiento del síndrome urémico hemolítico. Había un grupo muy intenso también en la ciudad de La Plata, la cual yo tuve la posibilidad de conocer. Y hacíamos 4 o 5 diálisis peritoneales por día, en primavera fundamentalmente, en una sala del hospital, guiados por los nefrólogos, los residentes. Y era como que estábamos orgullosos porque hacíamos la práctica que después una médica de nuestro hospital publicó en el libro más importante de la nefrología pediátrica en Londres, porque estuvo en Londres varios años. Bibiloni, Norma Bibiloni se llama la doctora, una nefróloga de excepción. Y nosotros estábamos felices porque habíamos participado de ese trabajo y de alguna manera aparecíamos en la prensa, en la prensa académica internacional. Claro, con el tiempo se descubrió, yo recuerdo que había pacientes que venían a visitar Argentina, tuvimos varios pacientes norteamericanos que venían de turismo, pacientes pequeños, ¿no? Obviamente, y se pescaba el síndrome urémico hemolítico en la Argentina, donde está la mayor concentración de casos en el mundo, ¿sí? ¿De qué dependía? Con el tiempo era idiopático hasta ese momento, no se sabía cuál era la causa. Con el tiempo descubrimos, bueno, se descubre que es por la verotoxina, la Escherichia coli, que habita las leches, el agua y la carne mal cocida. Por eso yo decía hoy que, cuando yo fui director nacional de maternidad e infancia, ya en el 2010, había 500 casos, ahora estriban los 350, uno por día. Uno por día nuevo, uno y medio por día nuevo en la República Argentina. ¿Cómo se evita el síndrome urémico hemolítico? Montando 40 centros de hemodiálisis en toda la provincia que salen millones de dólares, o limpiando las tablas de la carnicería, poniendo un bromatólogo en mi pueblo para que en el frigorífico las carnes salgan adecuadas, que la leche no tenga grandes concentraciones de Escherichia coli más allá de la permitida, que el agua no esté contaminada. O sea, por eso les decía esto al inicio, de que el síndrome urémico hemolítico debería desaparecer si uno tiene medidas de prevención adecuadas, que pasan precisamente por eso, y no por saber a cuál de los síndromes urémico hemolíticos vamos a hacer un trasplante renal cuando sea grande, si es que tiene la suerte de salir de la enfermedad aguda. No sé si fui claro, Verónica. Sí, perfecto. Por eso decía la importancia, yo priorizo y revierto lo que decía hace un rato. No es que cambio, pero para mí no lo cambio, porque todos son útiles. Para mí es más útil un médico en Verónica, en Saladillo, bien formado, en el lugar donde tiene que hacer el diagnóstico precoz, anticipación, basado en la clínica y en el conocimiento del lugar, que aquel que es muy útil, obviamente, pero en la sala más compleja de terapia intensiva del Garrahan, pero que debería atender muy pocas cosas y no reparar tantas que no se hacen diagnóstico previamente. Ese es un poco el espíritu del libro, es el espíritu de decir, bueno, anticipemos y vamos a tener una mejor salud en todos los aspectos. Bien, gracias. Perdón, Juan, yo me quedo un poco con lo que preguntó Verónica. Sí. Porque si bien tengo claro que estamos lejísimos del primer mundo, cada vez un poquito más lejos, como sea, también es cierto que a pesar de nuestra decadencia, todavía estamos, incluso en indicadores de salud, muy por encima de otros, no sé, de países de África, por decir algo. Sí, sí. ¿Por qué concentramos, o sea, por qué en esta enfermedad en particular se da la mayor concentración de casos en el país? Porque todas las razones que vos diste, que son bromatológicas, con respecto o al de prevención y demás, me imagino que en los otros países, países, en algunos países son peores todavía. No, en lo que se refiere específicamente al síndrome urémico hemolítico, a eso te estás refiriendo, Guillermo.
Sí, sí. En lo que se refiere al síndrome urémico hemolítico, está relacionado obviamente con nuestro país agroganadero, digamos, fundamentalmente por su relación con la industria digamos, de las vacas, por así decirlo de alguna manera, que es el gran agente productor del síndrome urémico hemolítico. O sea, país agroganadero con un gran desarrollo del ganado bovino sin un adecuado control genera mayor incremento, digamos, cifras internacionales muy altas del síndrome urémico hemolítico. Ese es el motivo. Perfecto, gracias. No, por favor. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ya les dijimos que les vamos a enviar a todos por mail el link como para poder descargarlo. Y cualquier cosa, bueno, pueden hacer preguntas posteriores. Yo les puedo facilitar el contacto con Juan Alberto como para sacar alguna duda especial que tengan. Y nos vamos a ver prontito por lo del centro de simulación. Vamos a hablar con Mario también. Lo que te decía es, cuando podamos, te llevo el tomo, te llevo el libro físico, cuando podamos. Le estoy viviendo a Mario también, a muchos. Y bueno, y toda la gente del interior a la cual le tengo un profundo respeto, porque yo vengo del interior también. Lo que necesiten, digo, desde el punto de vista, y de alguna manera ya los estamos incorporando a la red. Todo aquel que tenga algo para decir tiene espacio y nosotros podemos ayudarlo a seguir generando productos que son colectivos y que son vistos por gente de distinto nivel. Obviamente que todo esto nosotros lo hacemos con un consejo editorial, lo vamos modificando, mejorando, pero todos pueden escribir las vivencias, y es importante, las vivencias y los problemas cotidianos, que no son necesariamente los del goteo de insulina en la diabetes en un centro de alta complejidad. Hay otros problemas importantes relacionados con el maltrato, con los determinantes sociales de la salud, con el suicidio, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno. Y gracias Mario. Gracias Mario. Bueno, gracias a ambos. Vamos a hacer la distribución del libro y no nos vamos a limitar al link, sino que vamos a tratar de hacer algún contacto, de incluirlo en nuestra web, de encontrar distintas maneras de hacerle llegar esto a los colegas. No tengo problema. Si ustedes, digamos, te paso directamente el link, ustedes lo incluyen en la web y es mucho más fácil. Me parece. No, pero además de la web, vamos a tratar de hacerlo personalizado para que no les pase desapercibido a los pediatras de la provincia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Gracias, Verónica. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos.